Cerrando mis ojos encontré en mis oraciones, yo te pude ver. Me llevabas de la mano a él, y yo como un niño leyendo otra vez. Tú llegaste a mi vida a sanarme el corazón, mostrándome el camino de la reconciliación. Me refugio en tu manto, dime María, ¿dónde voy? Ya no quiero estar perdido, llévame en tu corazón, más feliz estoy. He encontrado la alegría, ella es la Virgen María, la Madre del Señor, el amor de Dios se refleja en su belleza, ella es la que me lleva a Jesús. Ahora tengo claro a dónde ir, mi meta es el cielo y contigo compartir, pero mientras tanto testigo de misericordia y fe. Sé muy bien que no es tan fácil y mil veces caeré, pero Dios me da la fuerza y yo me levantaré. Tú llegaste a mi vida a sanarme el corazón, mostrándome el camino de la reconciliación. Me refugio en tu manto, dime María, ¿dónde voy? Ya no quiero estar perdido, llévame en tu corazón. Más feliz estoy, he encontrado la alegría, ella es la Virgen María, la Madre del Señor, el amor de Dios se refleja en su belleza, ella es la que me lleva a Jesús. Ella es la que me lleva a Jesús. Ella es la que me lleva a Jesús. Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. Llena eres de gracia y amada entre todas, para ser la Madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. Y bendita tú eres, dichosa te llaman a ti, escogida de Dios. Y bendito es el fruto que crece en tu vientre, el Mesías, el pueblo de Dios, al que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro Rey. María, he mirado hacia el cielo, pensando entre nubes tu rostro encontrar. Y al fin tengo
María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti. Y al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. Tenías un cuerpo cansado, un niño en los brazos, durmiendo en tu paz. María, que regalas la vida sin fin. Eres Santa María, eres nuestra Señora, porque haces tan nuestro al Señor. Eres Madre de Dios, eres mi tierna Madre y Madre de la humanidad. Te pedimos que ruegues por todos nosotros, heridos por tanto pecado. Espero hoy hasta el día final este peregrinar. María, he buscado tu imagen serena, vestida entre mantos de luz. Y al fin te encontré dolorosa, llorando entrega a los pies de una cruz. María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti. Y al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, un niño en los brazos, durmiendo en tu paz. María, que regala la vida sin fin. Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. Bueno, queridos hermanos, vamos a compartir otro encuentro más, como el jueves pasado, para seguir profundizando en la devoción a María y sobre todo preparándonos como parroquia a la consagración de la misma parroquia a la Virgen, y lo queremos hacer como un gesto de este año mariano nacional, ¿no? Y en las fiestas patronales. Por eso, el 15 de agosto, la víspera de la fiesta de San Roque, vamos a hacer este gesto espiritual de consagrar nuestra parroquia a María, ¿no? de poner la parroquia en manos de María. Por eso nos venimos preparando, por eso ya el jueves pasado estuvimos reflexionando un poco a partir de la enseñanza de este santo que es muy importante en cuanto a la consagración a la Virgen, que es, si se acuerdan, San Luis María de Griñón de Montfort, ¿no? Yo les decía que Juan Pablo II, de joven, leyó las obras de San Luis María y lo marcó mucho su devoción mariana, al punto que su lema, totus tuus, todo tuyo, lo tomaba de ahí, ¿no? Bueno, la idea es seguir profundizando en esto y sobre todo poder, yo les compartía, que un poco va a ser también la dinámica de hoy, que algunos textos, algunas enseñanzas sobre la consagración personal a la Virgen, bueno, que nosotros lo aplicamos a lo que vamos a hacer el 15 de agosto, que es la de la parroquia, ¿no? Pero bueno, todo esto nos ayuda, por un lado, a profundizar en el sentido del gesto del 15 de agosto, pero también por ahí nos motiva, a cada uno particularmente,
a hacer una consagración a la Virgen o renovar si ya lo hemos hecho. Así que esa es un poco la idea. Vamos a rezar una Ave María y nos ponemos en manos de ella. Ahí tengo abajo de San Roque, sigue estando la imagen de la Virgen de los Ángeles, que estamos en la novena, así que a ella, teniéndola presente ahí, vamos a encomendarnos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, yo ahí había dejado una pregunta, ¿no? ¿Qué quiere decir que María es mediadora de todas las gracias? Y por ahí también habían puesto algunas respuestas, ¿ya? Que después cuando veamos la reflexión de hoy, un poco va a salir este tema, ¿no? También creo que quizás... Ahí está. Si a uno se le va ocurriendo otra respuesta, la puedes poner ahí en los comentarios. Hoy vamos a mencionar alguna enseñanza de San Maximiliano María Kolbe, que es un santo polaco que murió en el campo de concentración de Auschwitz, víctima de los nazis, y que fue un gran difusor de la devoción a María Inmaculada, ¿no? Su testimonio es impresionante, sobre todo por su martirio. De hecho, cuando él estaba en el campo de concentración, en un momento hubo uno que se escapó y, deciden elegir a 10 para que sean asesinados por el que se había escapado. Uno de los que iban a ser asesinados, de los 10 elegidos al azar, era un general que era padre de familia, y entonces Maximiliano Kolbe, que no estaba entre los 10, da un paso adelante, se presenta como sacerdote católico, él era franciscano, y se ofrece para morir en el lugar de ese hombre, de ese padre de familia que había sido elegido para ese destino fatal, ¿no? Entonces, aceptan lo que él dice y termina dando la vida en Auschwitz en nombre de ese padre de familia, ¿no? Por eso le han llamado el mártir del amor, ¿no? Con ese testimonio supremo en un lugar terrible, en un lugar de horror, en un lugar de destrucción del ser humano, brilla el testimonio de este hombre que decide amar y dar la vida, como Jesús, por el hermano, y así lo salva, ¿no? Bueno, él, este mismo santo mártir, tan venerado, ha sido un gran difusor de la devoción a la Virgen y de la consagración a la Virgen. Y por eso hoy vamos a tomar alguna enseñanza de él. Primero vamos a escuchar algo que decía sobre él el Papa Juan Pablo II. A ver si la hermana Adriana nos puede leer una parte. Buenas tardes. El amor a la Inmaculada fue el centro de la vida espiritual de San Maximiliano Kolbe. El fecundo principio animador de su actividad apostólica. El modelo sublime de la Inmaculada iluminó y guió su intensa existencia sobre los caminos del mundo e hizo de su muerte heroica en el campo de exterminio de Auschwitz un espléndido testimonio cristiano y sacerdotal. Con la intuición del santo y la finura del teólogo, Maximiliano Kolbe meditó con agudeza extraordinaria el misterio de la concepción inmaculada de María a la luz de la Sagrada Escritura, del magisterio y de la liturgia de la Iglesia, sacando admirables lecciones de vida. Ha sido para nuestro tiempo profeta y apóstol de una nueva era mariana, destinada a hacer brillar con fuerte luz
en el mundo entero a Cristo y a su Evangelio. El amor a María, afirma San Maximiliano, es el camino más sencillo y más fácil para santificarnos, realizando nuestra vocación cristiana. El amor de que habla no es en verdad sentimentalismo superficial, sino que es esfuerzo generoso, es donación de toda la persona, como él mismo nos demostró con su vida de fidelidad evangélica hasta su muerte heroica. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahí un poco está el corazón de la enseñanza de Maximiliano María Kolbe, que nosotros vamos a tomar para este camino que estamos haciendo, ¿no? Fíjense que él lo dice de una manera muy linda, porque dice que el amor a María es el camino más fácil, más sencillo, más fácil para santificarnos realizando nuestra vocación. Es decir, si nosotros amamos a la Virgen, si nosotros nos confiamos en manos de la Virgen, es el camino más fácil que tenemos en nuestras manos para llegar a vivir nuestra vocación, o sea, lo que Dios espera de nosotros. Y como sabemos que lo que Dios espera de nosotros y vivirlo es lo que nos da la verdadera felicidad, lo queremos traducir en otras palabras, el amor a la Virgen es lo que nos asegura nuestra verdadera felicidad, porque es lo que nos asegura la realización de nuestra persona. Por eso, Maximiliano Kolbe insistía tanto en la importancia de encomendarse, confiarse, consagrarse a la Virgen, porque es el camino más seguro para santificarnos. Y nuestra vocación es la santidad. Siempre hay que recordar eso de Juan Pablo II, cuando empieza el tercer milenio, vuelve a proponer la santidad, ¿no? Y él dice, preguntarle a una persona, ¿querés ser bautizado? ¿Es lo mismo que preguntarle, ¿querés ser santo? Es decir, tenemos esa vocación marcada a fuego de nuestro bautismo. No es tan fácil vivir esa vocación a la santidad, lo vemos en la vida cotidiana. Bueno, la Virgen nos puede ayudar muchísimo en ese camino de vivir nuestra propia vocación. Y esa es un poco la enseñanza de Maximiliano Kolbe. Él profundizó mucho en la Inmaculada Concepción de María, porque a él le había quedado muy en el corazón lo que la Virgen en Lourdes le dijo a Santa Bernardita. ¿Ustedes se acuerdan cómo se le presenta la Virgen a Bernardita? ¿Qué es lo que le dice? ¿Con qué nombre se presenta la Virgen cuando le habla a Bernardita? Le dice, yo soy la Inmaculada Concepción. Esa es la presentación que hace la Virgen, ¿no? Y él decía, no es solo que la Virgen está diciendo que yo fui concebida de forma inmaculada, sino que dice yo soy la Inmaculada Concepción. Es como que es su identidad ser la Inmaculada Concepción. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que María, desde el inicio mismo de su vida, de su existencia, desde la concepción, porque la vida empieza en la concepción, aunque algunos lo quieran negar, desde ese momento María está libre de cualquier mancha de pecado. Por eso María es toda santa. Los orientales le dicen mucho así. Por eso María es la que mejor vive la voluntad de Dios, de manera perfecta. Por eso María es la que es más dócil al Espíritu Santo. Bueno, justamente en eso se enfoca San Maximiliano Kolbe, ¿no? Y él tuvo una experiencia muy profunda con la Virgen, y la Virgen lo fue llevando a hacer ese camino. Fíjense que, bueno, cuando era chico tenía sus vueltas, sus dificultades, y dice que una vez la mamá, que estaba bastante frustrada con su comportamiento, le gritó, ¿qué va a hacer de vos? ¿Qué va a hacer de vos? Y esto como que a él le conmovió el corazón, ¿no? Le dio mucha angustia, y entonces le rezó a la Virgen y le preguntaba, ¿no? ¿Qué va a hacer de mí? Le quedó resonando la pregunta de la madre, ¿qué va a hacer de mí? Después fue a una iglesia a rezar y repitió la pregunta. Y entonces dice
esto lo cuenta él, se me apareció la Virgen Madre teniendo en su mano 2 coronas, una blanca y otra roja. Me miró con amor y me preguntó si me gustaría tenerlas. La blanca significaba que yo me conservaría puro y la roja que llegaría a ser mártir. Contesté que sí, que las quería. Entonces la Virgen me miró tiernamente y desapareció. Bueno, él después empieza un camino de descubrimiento de su vocación, ingresa con los franciscanos, hace los votos, se ordena sacerdote. Como sacerdote se dedica a propagar el culto a la Inmaculada Concepción y a difundir la consagración a la Virgen. Y después viene este episodio de cuando es llevado al campo de concentración de Auschwitz, y ahí muere en 1941, en vísperas de la fiesta de la Asunción de la Virgen. Por eso la fiesta de Kolbe es el 14 de agosto, que fue el día que murió, ¿no? Entonces él profundiza en ese misterio de la Inmaculada Concepción y llega a descubrir cómo María está tan unida al Espíritu Santo. Por eso la Iglesia desde los primeros siglos la llama a la Virgen la esposa del Espíritu Santo. Y entonces él descubre que como María vivió como nadie la santidad, como María está tan unida al Espíritu Santo, María es la que más nos puede ayudar a nosotros a unirnos al Espíritu Santo. En la medida en que nosotros nos unimos al Espíritu Santo y somos dóciles a Él, en esa medida nos vamos santificando. Bueno, María es la que mejor nos puede ayudar en este camino, porque es la esposa del Espíritu Santo. Entonces, dicen que en un retiro, él hablaba de esto, ¿no? Él decía, bueno, María unió su voluntad completamente a la voluntad de Dios. Si yo uniera mi voluntad a la voluntad de Dios de manera perfecta, sería santo. Un santo es el que une su voluntad perfectamente a la voluntad de Dios. Pero bueno, nosotros tenemos la complicación del pecado que continuamente nos tironea para otro lado, ¿no? Entonces, ahí necesitamos, de alguna manera, una ayuda, un atajo, como para poder llegar a vivir esto de unir mi voluntad a la voluntad de Dios. Y María nos ayuda en eso. Nos ayuda, dice Kolbe, a superar la tragedia del pecado, a hacer la voluntad de Dios, a volver a Dios y a llegar a ser santos. Él entonces en un retiro que predicaba dijo, yo sé la fórmula de la santidad, ¿no? Él decía que la fórmula de la santidad era B más B, o sea, B corta mayúscula, más B corta minúscula, más S, o sea, igual a S, santidad. B más B igual S sería. Mi voluntad, que sería la B corta en minúscula, unida a la voluntad de Dios, que es la B corta en mayúscula, es igual a la santidad. Bueno, él decía, esa es la fórmula de la santidad. Pero claro, ahí vienen todas las complicaciones, ¿no? Porque nosotros muchas veces nos pasa que nos gana la tentación, que nos gana el pecado, que nos gana lo que nos aleja de Dios, la mundanidad. Y esto se nota también en las comunidades. ¿Por qué el Papa Francisco habla tanto, por ejemplo, de los chusmeríos, ¿no? Si ustedes se fijan y más o menos siguen un poco las enseñanzas del Papa, cada 2 por 3, cuando da una catequesis, habla de los chusmeríos. Y porque se da cuenta que es un mal que está muy presente en las comunidades. Y es destructivo. Él varias veces ha insistido, es pecado mortal. Es un veneno. Muchas expresiones usó, ¿no? Bueno, ese es el pecado que se nos infiltra en el corazón y por lo tanto se nos infiltra también en los espacios de vivencia de la comunidad cristiana. Y a veces hay comunidades que se autodestruyen con este tipo de cosas, ¿no? Con las habladurías, los chusmeríos, con el no poder valorar lo bueno que hay en el otro, o estar siempre señalando con el dedo. Por eso
también, entre otras cosas, nos hace bien poner la parroquia en manos de la Virgen. Porque es de alguna manera decirle a María, mira, nosotros sabemos que tenemos que buscar la voluntad de Dios, pero nos cuesta. A veces lo que nos gana es nuestra voluntad. Nos gana lo humano, nos peleamos, nos agarramos entre todos, nos dividimos, nos enfrentamos, queremos brillar, queremos ocupar un espacio de poder. Entonces necesitamos que vos nos ayudes a unirnos a la voluntad de Dios. Si vos nos ayudás a cada uno, vamos a poder ser una comunidad fraterna, una comunidad reconciliada, una comunidad que busca la voluntad de Dios, una comunidad que quiere ser activa en el servicio, en la caridad, en la evangelización, que no quiere estar peleada, que no quiere estar ocupándose de cosas que no tienen importancia, sino realmente, como dice el Papa, salir al anuncio del Evangelio. Ayudanos vos, ayudanos vos. Eso sería esto referido a la consagración de toda la parroquia de la Virgen, que es lo que vamos a hacer, si Dios quiere, el 15 de agosto. Es realmente poner la parroquia en las manos de María y que ella nos ayude a hacer la voluntad de Dios. Recuerden la enseñanza de María en Caná. Hagan lo que Él les diga. María nos lleva siempre a hacer la voluntad de Dios. Por eso Kolbe decía también, ser uno en la voluntad de María, mujer del gran hágase, el único ser humano cuya voluntad jamás se desvió de la de Dios, quiere decir estar perfectamente unido a la voluntad de Dios. Ese es el compromiso de nuestras vidas. Es decir, si yo tengo que hacer la voluntad de Dios, y así voy a ser santo cuando mi voluntad se una a la de Dios, y si María nunca, pero nunca, jamás se desvió de la voluntad de Dios, eso quiere decir que si yo me uno a la voluntad de María, entonces voy a estar más cerca de la voluntad de Dios. Eso quiere decir consagrarse a María. Uno mi voluntad a la voluntad de María, porque sé que así voy a estar mucho más cerca de la voluntad de Dios. Uno mi voluntad a la voluntad de María, porque sé que así voy a poder vivir la voluntad de Dios. Porque nadie como ella estuvo unida hacia la voluntad de Dios. Porque ella nunca se desvió. Nosotros nos desviamos continuamente. Y ese es el motivo más profundo de los problemas y los conflictos que a veces hay en la iglesia, en las comunidades, en la familia. O sea, los menos profundos son, me dijo esto, me dijo tal otro, hizo tal cosa, hizo tal otro, pero en definitiva, ¿qué es? Que no estamos haciendo la voluntad de Dios. Hay una Santa Josefina Vaquita, que tiene una historia impresionante. En uno de los audios de la noche yo les contaba, fue esclava africana, bueno, la liberaron, conoce a Jesús. Es muy, muy linda la historia. Pero cuando ya era ella religiosa, era muy viejita, estaba en silla de ruedas en Italia, y va un obispo a visitar bueno, la casa religiosa, y la ve a la hermanita esta, Santa Josefina, que estaba muy viejita ya. Y le dice, ¿y usted, hermanita, qué hace? Y Josefina Vaquita le dijo, lo mismo que usted, monseñor, la voluntad de Dios. Bueno, si cada uno de nosotros se preocupara de hacer la voluntad de Dios, otra sería la historia. Distinta sería, mucho mejor, sería la vida de la iglesia, de la familia, de la comunidad. Bueno, consagrarnos a la Virgen es de alguna manera como tratar de buscar esa ayuda, ese atajo para poder hacer la voluntad de Dios mejor, que es lo que necesitamos, ¿no? Hay una cosa que ustedes se acuerdan, sobre todo los devotos de la medalla milagrosa, que acá en San Pedro hay muchos, vieron que en la imagen o sea, en la historia de la medalla milagrosa, cuando la Virgen se le aparece a Santa Catalina Lauré, ella tiene, de los dedos de ella, ¿no? De los anillos de sus dedos, salen los rayos, pero Catalina había visto que no de todos los anillos salían rayos de luz,
y le pregunta por qué a la Virgen, ¿no? Y la Virgen le dice que los rayos, las gracias, estaban disponibles, pero no llegaron a la gente porque nadie las pidió. Es decir, María tenía un montón de gracias para dar, pero como nadie las había pedido, no llegaban a la gente. Esto a Maximiliano Kolbe lo impresionó, ¿no? Y se dio cuenta entonces que no solamente tenemos que pedirle a María esas gracias, sino que tenemos que dejar que María nos tome en sus manos para hacernos a nosotros instrumentos de esas gracias que salen de su mano. Y ahí viene la pregunta que yo había puesto por ahí arriba, ¿está? ¿Qué quiere decir que María es mediadora de todas las gracias? Porque esto tiene mucho que ver con la consagración a la Virgen. Quiere decir que Dios le confió a la Virgen ser la distribuidora de sus gracias. Eso quiere decir. Quiere decir que a nosotros, por medio de la intercesión de la Virgen, nos llegan las gracias de Dios. Las gracias de Dios. Pero Dios quiso que nos llegaran por medio de la Virgen. Kolbe profundiza mucho en esto, ¿no? Él dice, Dios quiso confiarle la entera economía de la misericordia. Es decir, que por las manos de la Virgen pasen las gracias de Dios para llegar a nosotros. ¿Se acuerdan que la semana pasada con Luis María Grimiendo Monfort hablábamos de cómo la Virgen hace que lo nuestro le llegue a Dios, ¿no? Nosotros le presentamos, estaba el ejemplo ese del labrador y la manzana, y entonces, bueno, cómo le presentaba eso al rey, pero a través de la reina. Entonces, ella lo pone en una bandeja de oro, lo presenta con sus manos, bueno. Esto sería al revés, es decir, las gracias de Dios nos llegan a nosotros por medio de las manos de la Virgen, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que ella es la mediadora, la distribuidora, o como bien pone Carmen ahí, la tesorera de todas las gracias, porque Dios lo quiso, ¿no? A veces nuestros hermanos separados nos acusan de que nosotros estamos poniendo a María en el lugar de Dios. Para nada. Dios es único, pero Dios quiso confiarle a María la distribución de las gracias. Por eso la vemos a ella como mediadora, como abogada, como corredentora, es un título menos frecuente, pero también, ¿no? En cuanto se une completamente al acto redentor de Jesús. María es la gran mediadora de las gracias. Por eso, al consagrarnos a ella, nosotros estamos dejando que ella pueda darnos de sus manos las gracias que Dios tiene para nosotros y para que nosotros seamos santos, que quiere decir también para que nosotros seamos felices. Ella es la gran mediadora, María. Entonces, Kolbe les decía, dice, a propósito de esto, el Papa Benedicto, cuando estuvo en Lourdes, él lo dijo así bien, Benedicto tenía frases así bien, con mucho contenido, a veces costaba entenderlo, pero eran bien densas de contenido, ¿no? Y él dijo, no hay fruto de la gracia en la historia de la salvación que no tenga como instrumento necesario la mediación de la Virgen María. En media larga, pero ¿qué quiere decir? Que todos los frutos de la gracia en toda la historia de la salvación vienen a través de la mediación de la Virgen, ¿no? Y por eso decía también en esa misma homilía muy linda, Benedicto XVI, todo ha venido por María, incluso Cristo. Y todo ha venido de Cristo, incluso María, ¿no? Bueno, entonces, volviendo a Kolbe, él dice, invocar a María porque es la mediadora de todas las gracias. Y a veces se queda con las manos ahí, con gracias para darnos, porque nosotros no se las pedimos. Pero por otro lado también agrega esto, Kolbe, ser instrumentos en las manos de María. Unirnos nosotros a María para que esas gracias lleguen más. De alguna manera sería como, si María es la distribuidora, nosotros, bueno, somos como
colaboramos con esa obra de ella cuando nos unimos a María. Entonces, consagrarnos a la Virgen, además de disponernos a recibir todas las gracias que Dios nos da por medio de ella, también es colaborar como instrumentos en manos de María para que esas gracias lleguen a otros. Entonces, hay una cadena de gracias, ¿no? Una cadena de salvación, en definitiva, ¿no? Ser instrumento en las manos de María. Fíjense que la oración que estamos haciendo todas las noches del Rosario, la pequeña consagración, insiste en esta dimensión del instrumento, ¿no? Como instrumento y posesión tuya. Ser instrumento de María no es sentirnos una cosa, al contrario. Ser instrumento en las manos de María realmente nos da una gracia impresionante, que es poder colaborar con ella en esa obra que transmite vida continuamente, ¿no? Cuando María nos da sus gracias que vienen de Jesús, María está como sembrando de amor y de esperanza y de fe los corazones donde llega. Bueno, ser instrumento en las manos de María es colaborar con esa obra, es maravilloso. No es sentirnos una cosa, al contrario, es sentirnos con toda la dignidad de poder colaborar y de poder cooperar en esa obra que hace ella, la gran mediadora, ¿no? Por eso esta es una idea en la que Kolbe insistía mucho. De hecho, él crea lo que se llama la milicia de la Inmaculada, porque él decía, no es solo uno. La idea es lograr como una legión de hombres y de mujeres que se entreguen a la Virgen y a través de la Virgen que se entreguen a Dios. Por eso él hace esta milicia de la Inmaculada, ¿no? Consagrarse a la Virgen para que la Virgen nos ayude a borrar cualquier limitación y nos ayude a que cada vez el mundo arda más de amor hacia Dios. O sea, la idea de Kolbe es una idea a lo grande, digamos, ¿no? Es realmente que el mundo pueda arder de amor a Dios. Y para eso él encuentra que el camino más seguro y más grande es a través de la Virgen. Porque Dios quiso que fuera a través de la Virgen, ¿no? Fíjense que en el texto que leyó antes la hermana Adriana, se insistía en esto de que él esperaba una nueva era mariana, ¿no? A mí me llama la atención porque vi muchos comentarios de distintos autores que insisten mucho en esto en el siglo pasado. Y yo digo, bueno, evidentemente ahí está la voz del Espíritu Santo también, ¿no? De alguna manera lo he visto en el padre Kentenich, el fundador del movimiento de Schoenstatt, lo vi en un texto del cardenal Ratzinger y en algún otro más, como hablan de una época más mariana en la vida de la Iglesia, que en definitiva es fuente de bendición para la misma Iglesia, ¿no? Después les voy a compartir algo de eso para cerrar, para terminar. Ser instrumentos en las manos de María. Y él decía, bueno, pero ¿cómo se hace esto? Aprendiendo a amar a la Inmaculada. ¿Cómo? Dependiendo de su poderosa intercesión, sintiendo su atención tierna, hablándole con el corazón, permitiendo que nos guíe, recurriendo a ella para todo y confiando completamente en ella. Todo esto apunta a la consagración a la Virgen y también lo que queremos hacer el 15 de agosto, de consagrar la parroquia a la Virgen. Amar a María Inmaculada y dejarnos amar por ella. Y acá vamos a compartir, que Claudia nos va a leer otro texto más de Kolbe, ¿no? Sobre este tema del amor a la Virgen. Queridísimos hijos, ¿cómo desearía decirles, repetirles lo buena que es la Inmaculada, para poder alejar para siempre de sus pequeños corazones la tristeza, el desaliento interior, el abatimiento, la sola invocación, María, acaso con el ánimo sumergido en las tinieblas, en las arideces y hasta en la desgracia del pecado, que eco produce en su corazón que tanto nos ama.
y cuánto más infeliz es el alma, hundida en sus pecados, tanto más este refugio de los pobres pecadores como nosotros. La rodea de cariñosa y solicita protección. Pero no se aflijan, nunca, si no sienten tal amor. Si quieren amar, esta es ya una señal segura de que están amando. Se trata solo de un amor que procede de la voluntad. También el sentimiento exterior es fruto de la gracia, pero no siempre sigue inmediatamente a la voluntad. Puede venirles, queridos míos, un pensamiento, casi una triste nostalgia, una súplica, un lamento. ¿Quién sabe si la Inmaculada me ama todavía? Hijos amadísimos, se los digo a todos juntos y a cada uno en particular, en su nombre. Anótenlo bien, en su nombre. Ella ama a cada uno de ustedes. Los ama mucho y en todo momento, sin excepción alguna. Esto, queridísimos hijos, se lo repito en su nombre. Ámala, ámala a la Inmaculada. Ella te hará feliz, fíate de ella sin límites. Bueno, un texto muy bonito que leyó Claudia de Colbe, ¿no? De esto del amor a la Virgen, ¿no? Pero hasta el punto también de sabernos siempre amados por ella. Es muy lindo cuando a veces nos puede venir una nostalgia, dice, una súplica, un lamento, quién sabe si me ama todavía, y esa insistencia en decir, ella los ama mucho y en todo momento sin excepción. Consagrarnos a la Virgen, consagrar la parroquia a la Virgen, es afianzar y fortalecer ese amor, es experimentar más ese amor de María que es incondicional, pero es también nosotros aprender a amar a María Inmaculada, como decía Maximiliano Kolbe, ¿no? Y descubrir cómo ella es la que vence el mal en nuestra vida, cómo ella es la que vence el mal en nuestros ambientes, en nuestra iglesia, en nuestra parroquia. Al poner la parroquia en las manos de ella, es también decirle, bueno, vos acá reinas vos, acá el mal no tiene que tener lugar porque estás vos, y nosotros nos ponemos en tus manos. Bueno, eso es un poco lo que para Maximiliano Kolbe es como el fruto de la consagración a María, ¿no? Dejarnos amar y aprender a amarla. Y él tiene un texto de la consagración, de cómo consagrarse, donde insiste en esto, ¿no? En cómo la Virgen vence el mal. Y esto es fundamental, y con esto vamos cerrando. La Virgen es la que vence el mal. Si yo me consagro a la Virgen, ella en mi vida va a vencer el mal y va a aplastar a la serpiente. Si consagramos la parroquia a la Virgen, ella en nuestra comunidad va a vencer el mal, porque María es la presencia de Dios. Entonces, en la oración que Kolbe escribe para consagrarse a la Virgen, que tiene cosas muy parecidas a Grignion de Montfort, como hablábamos la semana pasada, él dice así: dispón si quieres de todo mi ser sin ninguna reserva, para que se cumpla lo que fue dicho de ti. Ella te aplastará la cabeza. Es un texto bíblico. Así como tú sola has destruido todas las herejías en el mundo entero. Esta es una frase que se usaba mucho en los primeros siglos de la Iglesia, los padres de la Iglesia. A fin de que en tus manos inmaculadas y misericordiosas yo llegue a ser un instrumento útil para introducir y aumentar tu gloria en tantas almas extraviadas e indiferentes, y difundir todo lo posible el reino del Sagrado Corazón de Jesús. Donde tú entras, obtienes la gracia de la conversión y la santificación, ya que toda gracia que fluye del corazón de Jesús para nosotros nos llega a través de tus manos. Qué lindo esto, ¿no? Donde entra María,
ella obtiene la gracia de la santificación. Donde entra María, ella vence al mal, le aplasta la cabeza. Y nosotros, si nos consagramos a la Virgen, si ponemos nuestra parroquia en manos de la Virgen, estamos también poniéndonos como instrumentos para vencer el reino del mal y para que triunfe el bien, para que triunfe el reino de Jesús. A ese punto nos compromete consagrarnos a la Virgen. Y por eso, y yo les decía, bueno, hay muchas coincidencias en este tema, y que quería terminar con algo que lo leí hace un tiempo, es muy viejo, muy viejo. Tiene como muchos años, digamos, pues lo escribió el cardenal Ratzinger en el 80 y pico, de cómo la presencia de la Virgen vence el mal, también de la iglesia, ¿no? Esa frase de que María es la vencedora de todas las herejías, la decían los padres de la iglesia. Es interesante lo que decía Benedicto cuando era cardenal, Ratzinger, porque es interesante también porque, a diferencia de Juan Pablo II o de Francisco, que ellos desde muy jóvenes, digamos, tuvieron una marcada nota mariana, Benedicto, su camino viene por otro lado, la devoción a María la va descubriendo después, él mismo lo dice. Y entonces él era teólogo, un excelente teólogo, y dice que al principio no lo veía tan claro, le parecía un poco exagerada algunas expresiones que se atribuyen a la Virgen, como esta de que es la vencedora de todas las herejías, o como aquella de San Bernardo, muy conocida, que dice de María nunquam satis, de María nunca se va a dar suficiente, ¿no? Como que a él le costaba entenderlo. Bueno, ya mucho más grande, él dice, hoy, viendo a veces las divisiones que hay en la iglesia, las confusiones, comprendo que no eran exageraciones, eran una verdad que tiene su vigor más que nunca. Y entonces decía, es necesario volver a María si queremos volver a aquella verdad sobre Jesús, sobre la iglesia y sobre el hombre que hablaba Juan Pablo II en Puebla, en el 79, cuando vino a América. María debe ser cada vez más la pedagoga del Evangelio para los hombres de hoy, dice el documento de Puebla, los obispos latinoamericanos. Y fíjense lo que dice, lo que decía el cardenal Ratzinger. En América, ahí donde se apaga la tradicional piedad mariana del pueblo, el vacío se llena con ideologías políticas. Es un fenómeno que se reproduce en todas partes, que viene a confirmar la importancia de la piedad mariana, que es mucho más que una mera devoción. Donde se apaga la devoción a la Virgen, eso se llena con otro tipo de ideologías, con ideologías políticas o con las que fuera. Por eso esto de es necesario volver a María. Lo decía, ya les digo, hace como 40 años ya, pero qué verdad actual. Nosotros estamos en un tiempo de gracia, que es el año mariano nacional. Y tengo una linda propuesta para poder volver a María, ¿no? Por usar esta expresión. Ustedes saben que cuando fue la fiesta de la Virgen del Valle, este año, el obispo de Catamarca hablaba de que en 10 años van a ser los 400 años de la Virgen de Luján. Entonces decía, bueno, vivamos estos 10 años en Argentina como un tiempo mariano, ¿no? Como un camino mariano. Volvamos a María, porque ella es la mediadora, porque con ella se nos hace más fácil poder hacer la voluntad de Dios, porque si nos ponemos como instrumentos en las manos de ella, aprendemos a amar, recibimos las gracias de Dios y ayudamos a que esas gracias lleguen a los demás, y porque ella es la que nos libera del ataque del mal, porque nos pone en el camino de Jesús una y otra vez. Volver a María. Eso es lo que nos proponemos también con la consagración de la parroquia a la Virgen que haremos el 15 de agosto. Pero sigamos aprovechando este año mariano, porque es un tiempo de gracia, y porque si lo vivimos de la mano de María,
nos vamos a dar cuenta de cuántos regalos nos hizo Jesús a través de su madre. Cuánto ella tiene ahí en las manos, esperando para nosotros, y basta que nosotros nos tomemos de esas manos para poder recibir todas esas gracias. Por eso, una vez más nos confiamos a ella. Vamos a seguir haciendo este camino de preparación los próximos 2 jueves, en el mismo horario, 6:45, nos juntamos para seguir entrando en esto y para poder preparar el corazón para el 15 de agosto y para vivir este año mariano que le quedan todavía varios meses. Que el Señor esté con ustedes y que por la intercesión de la Virgen María, el Señor los proteja, los bendiga y los acompañe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien, nos encontramos en la misa, lo vamos a celebrar a las 7 de la tarde como todos los días. Dios los bendiga.